Imagina que entras en un gimnasio esperando un día adelante, normal, con voz baja sudar, y seria. hacer repeticiones y tal vez una Pero pequeña incluso cuando competición se preparaban para amistosa. pasar a la siguiente Pero, fase, ¿y si, ninguno de en ellos lugar de podía enfrentarte a deshacerse tus del mismo compañeros pensamiento habituales de oscuro? gimnasio, Si te el retaran de tribunal ya repente estaba tan unos cerca, extraterrestres que habían no del tomado ya tipo de sin las que nadie lo películas con supiera? pistolas láser y platillos volantes, sino seres reales y vivos de otro planeta? Altísimos, delgados, increíblemente rápidos y más fuertes que cualquier cosa que hayas visto. Ahora, imagina que no solo querían entrenar, vinieron con un objetivo: demostrar que los humanos eran débiles, lentos e inferiores. ¿Y su primer sujeto de prueba? Un adolescente que no tenía ni idea de lo que se estaba metiendo. Esta es la increíble historia de cómo un adolescente negro llamado Jaylen, de solo 17 años, terminó en medio de algo que nadie en la Tierra podría haber predicho. Pero el giro no empezó en el gimnasio. No, empezó con algo tan simple, tan humano. Empezó en un autobús lleno de gente de vuelta a casa. Jaylen acababa de terminar otro agotador turno después de la escuela, trabajando a tiempo parcial para ayudar a su madre con las facturas. Estaba cansado, hambriento y solo quería llegar a casa. El autobús estaba lleno, del tipo de lleno en el que estás hombro con hombro, agarrándote a esa única correa superior como si tu vida dependiera de ello. Pero entonces la vio, una mujer embarazada, de unos 30 años, que claramente luchaba por mantener el equilibrio mientras el autobús se sacudía. Nadie se levantaba. La gente tenía los ojos pegados a sus teléfonos, con los auriculares puestos, fingiendo no darse cuenta. Pero Jaylen la vio, y sin siquiera pensarlo, se puso de pie y le ofreció su asiento. Ella sonrió agradecida. Se sentó con un suspiro de alivio y le dio las gracias de una manera que parecía más profunda, como si lo dijera de verdad. Jaylen no le dio mucha importancia en ese momento. Simplemente estaba haciendo lo que su madre le había enseñado. Pero cuando se bajó del autobús, unas paradas más tarde, la mujer lo detuvo. Lepu puso un papel doblado en la mano y le dijo: «Esto le cambiará la vida, no lo ignore». Luego se cerraron las puertas y ella se fue. Al principio, pensó que podría ser una nota de agradecimiento o tal vez algo sobre un grupo de la iglesia. Pero cuando la abrió, su corazón dio un vuelco. No era una nota, era una dirección, sin nombre, sin explicación, solo coordenadas y una hora: 9:17 p.m. Eso era menos de una hora a partir de ahora. La curiosidad pudo más que él. Se subió a la bicicleta y siguió las coordenadas, esperando tal vez una beca sorpresa, un programa de mentores, algo. Pero lo que encontró fue un enorme edificio sin ventanas escondido detrás de un almacén abandonado que emitía un tenue resplandor. A su lado no había señales, no había gente, solo una voz que lo saludó en la puerta. «Bienvenido, Jaylen. Te estábamos esperando». Antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando, las puertas se abrieron y lo condujeron por un pasillo iluminado con luces tenues que parecían vibrar de energía. Fue entonces cuando los conoció. Los alienígenas no vestían trajes, no llevaban armas. Simplemente estaban allí de pie en lo que parecía el gimnasio más tecnológico imaginable. Piensa en cintas de correr que flotan, pesas que se ajustan a mitad de repetición y máquinas que se mueven contigo. Y no estaban aquí para jugar. Su líder, un ser alto con ojos como galaxias arremolinadas, se presentó como Kareth. Explicó, con calma y confianza, que su especie había estado monitoreando las capacidades físicas de la Tierra durante décadas. Creían que la fuerza humana era primitiva, lenta, indisciplinada. Jaylen fue elegido no porque fuera el más fuerte o el más rápido,
sino por la decisión que tomó en aquel autobús. Creían que ese tipo de instinto, la bondad frente a la indiferencia, era poco común, y querían comprobar si esa humanidad podía traducirse en algo más físico. Jaylen, todavía confundido pero intrigado, aceptó el desafío. Lo que siguió fue algo que superaba todo lo que había experimentado hasta entonces. Ejercicios que llevaban sus músculos más allá del límite, pruebas de reflejos que le hacían preguntarse si el tiempo se había ralentizado y oponentes que podían doblar la gravedad con un solo movimiento. Los alienígenas eran implacables, pero Jaylen también. Y cada vez que lo derribaban, cada vez que esperaban que se rindiera, se levantaba, no porque quisiera ganar, sino porque en el fondo sabía que estaban equivocados. La humanidad no era débil, simplemente no había sido puesta a prueba de verdad. A medida que avanzaba la noche, el estado de ánimo comenzó a cambiar. Los alienígenas, antes engreídos y condescendientes, empezaron a parecer preocupados. Uno a uno, empezaron a susurrar en su extraño idioma, mirando nerviosamente a Pisontosient Kareth. Jaylen estaba superando límites que no creían posibles, límites a los que no podían igualar. Y entonces, durante un desafío final, una prueba destinada a quebrarlo por completo, sucedió algo que hizo que todos se quedaran paralizados. Las luces del gimnasio se atenuaron, las paredes empezaron a vibrar, y Kareth por primera vez parecía asustada. Jaylen se quedó allí, respirando con dificultad, el sudor brotando de su frente, mirando directamente a los ojos de un ser de otra galaxia. El silencio era denso, del tipo que hace que tu corazón lata más fuerte que cualquier ruido. Y entonces Kareth dijo algo que ninguno de ellos esperaba. Puede que nos hayamos equivocado. Pero justo antes de que pudiera explicar lo que eso significaba, las alarmas sonaron. Un extraño símbolo se iluminó en la pared del fondo, y la sala se sumió en el caos. Algo o alguien acababa de entrar en el edificio, y Jaylen estaba justo en el centro de todo. Continuará. El cuerpo de Jaylen se tensó cuando las alarmas resonaron en el enorme gimnasio. Las luces parpadeaban en pulsos de color rojo intenso en lugar del suave resplandor azul de antes. Los alienígenas, a su alrededor, se agruparon en formación. Sus expresiones tranquilas de antes fueron reemplazadas por algo agudo y alerta, tal vez pánico. Kareth ladró una serie de órdenes en un idioma que Jaylen no podía entender, pero la urgencia en su tono lo decía todo. Esto no era un simulacro. Lo que fuera que se avecinaba no era parte del plan. Jaylen intentó recuperar el aliento, con el corazón aún latiendo con fuerza por la última prueba. Le dolían las piernas y los brazos, pero su mente estaba más lúcida que nunca. No solo estaba cansado, sino que estaba listo para actuar. Algo había cambiado en su interior durante las últimas horas. Había entrado como un adolescente curioso, pero ahora sentía que estaba al borde de algo mucho más grande que él, algo real. Las paredes del gimnasio comenzaron a reorganizarse, doblándose hacia adentro, transformándose en elegantes barreras y compartimentos. Parecía que el lugar se estaba preparando para la batalla, o tal vez para la defensa. Jaylen retrocedió, lentamente tratando de mantenerse fuera del camino de los alienígenas, pero Kareth se volvió y lo miró, con los ojos fijos. La voz baja. ¿Cuándo empezamos? Tienes que quedarte cerca. Un paso adelante. Esta no es tu lucha, y pero puede que se convierta en una. Jaylen no incluso respondió. Cuando se preparaban para pasar a la siguiente fase, la expresión de su rostro lo decía hacerse del mismo pensamiento. Si ya estaba aquí, ya estaba involucrado. Si el tribunal ya entonces no había forma de que se echara atrás tomado ahora. Ya sin que nadie lo supiera. El aire cambió.
No solo en temperatura, sino en peso. Se sentía más pesado, como si algo presionara su pecho. La puerta por la que Jaylen había entrado antes se abrió de nuevo, pero no suavemente como antes. Esta vez gimió como el metal, bajo presión, el tipo de sonido que te hace apretar los dientes sin saber siquiera por qué. Una figura alta entró, pero no se parecía a las demás. Estaba envuelta en algo oscuro, casi líquido, y la forma en que se movía era antinatural, demasiado suave, como si no caminara, sino que se deslizara. Su rostro estaba casi oculto. Solo una astilla de piel pálida, gris ceniza, era visible bajo la capucha. Carreth se puso rígido. «No fuisteis convocados». La figura no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza hacia Jaylen, y en ese momento sintió que algo frío le recorría la columna. No miedo, exactamente, pero algo parecido. Como ser visto por algo que se suponía que no existía. El silencio se prolongó hasta que se rompió. «Tú has traído a él aquí», dijo finalmente la figura, con una voz extraña como si resonara, a pesar de que la habitación estaba en completo silencio. «Has cometido el primer error». Jaylen dio un paso atrás instintivamente, mirando entre Carreth y la figura encapuchada, esperando que alguien le explicara lo que estaba pasando. Pero nadie lo hizo. Carreth se mantuvo firme. «Pasó todas las pruebas. Subestimaste a la humanidad». La capucha de la figura se movió. «No, tú lo hiciste». Sin previo aviso, la figura levantó un brazo y el gimnasio tembló. No por el impacto, sino por algo más profundo. La propia gravedad se dobló por un momento. Los pies de Jaylen se levantaron ligeramente del suelo antes de volver a caer. Las máquinas chispearon, las luces parpadearon, y entonces Carreth levantó su propia mano. El aire a su alrededor brillaba como olas de calor sobre el hormigón. Los dos se miraron fijamente a los ojos, y por un segundo Jaylen pensó que estaban a punto de destrozar todo el edificio. Pero entonces la figura bajó el brazo. La tensión en la sala no desapareció, simplemente cambió, como si estuviera esperando que algo más estallara. Dicho esto, se dio la vuelta y se deslizó de nuevo hacia la entrada. En el momento en que salió, la pesadez en el aire se desvaneció y las alarmas se detuvieron. Así de simple, se había ido. Jaylen miró a su alrededor. Todos parecían paralizados, como si todavía estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Carreth finalmente exhaló y se volvió hacia Jaylen de nuevo. «No te trajimos aquí solo para ponerte a prueba», dijo. «Hay más en juego de lo que crees». Jaylen lo miró fijamente, con la voz ronca. «Entonces dime, ¿de qué se trata esto? ¿Realmente?» Carreth caminó hacia una de las paredes del gimnasio, colocando su palma contra un panel que se iluminó al tocarlo. Apareció una gran pantalla que mostraba mapas estelares y símbolos extraños que Jaylen no reconocía. Pero entonces la imagen se acercó a la Tierra, y luego, aún más cerca, un barrio, una calle, su calle. «No eres el único al que hemos estado observando», dijo Carreth, «pero eres el primero en responder a la señal de la manera correcta. La mujer del autobús forma parte de una resistencia, una red oculta que lleva años preparándose para este momento». Jaylen parpadeó. «¿Resistencia? ¿Contra quiénes?» Carreth apretó la mandíbula. «Contra ellos, los que son como la figura que acabas de ver. Se hacen llamar el tribunal. Creen en el control, en la dominación. Lo han hecho en otros planetas, incluido el nuestro. Ahora la Tierra es la siguiente, pero la Tierra es diferente. Tu especie es impredecible, impulsada por las emociones, por el instinto. Nunca hemos visto nada parecido.
Jaylen se sentó lentamente, sus piernas finalmente cedieron. Esto era demasiado. ¿Un tribunal alienígena? ¿Pruebas secretas? ¿Redes de resistencia? Solo era un chico de instituto. No estaba preparado para esto, pero de nuevo. Tampoco había estado preparado para ese desafío antes, y sin embargo, no se rindió. ¿Por qué yo?, preguntó, ahora más tranquilo. Garrett lo miró durante un largo rato antes de responder. Porque la fuerza no siempre está en los músculos, a veces está en el corazón, en la elección de mantenerse en pie cuando nadie más lo hace. Ese es el tipo de fuerza que el tribunal no entiende, y eso es lo que les asusta. Jaylen no respondió de inmediato. Todavía estaba pensando en esa mujer, la que cedió su asiento, la que sonrió como si supiera algo. Nada de esto fue casual, nunca lo había sido. Y mientras estaba sentado allí, tratando de procesar el peso de todo, la pantalla parpadeó de nuevo. Apareció otro símbolo. La expresión de Garrett se ensombreció. Han activado la siguiente fase. Jaylen se puso de pie, con los puños apretados, los ojos fijos en la pantalla brillante. Entonces dime lo que tengo que hacer. Garrett asintió lentamente. Es hora de entrenar. De verdad. Pero incluso cuando Jaylen siguió a Garrett más adentro de las instalaciones, a través de puertas que conducían a lugares que ningún humano había visto jamás, un pensamiento permaneció ardiendo en el fondo de su mente. Si los alienígenas tenían miedo, y el tribunal venía, exactamente en qué había sido elegido convertirse. Los pasillos más allá del gimnasio no se parecían en nada al área de entrenamiento. Eran más oscuros, más silenciosos, con paredes que parecían ondular ligeramente si las mirabas demasiado tiempo. Jaylen caminaba junto a Garrett, con la mente llena de 1000 preguntas. Cada pocos pasos pasaban por puertas extrañas, algunas abiertas, que revelaban habitaciones llenas de símbolos brillantes o equipos alienígenas, otras herméticamente selladas con luces de advertencia parpadeando en lo alto. Parecía que se adentraban en algo peligroso, algo que el mundo de la superficie ni siquiera sospechaba que existía. Garrett se detuvo finalmente frente a una puerta ancha, presionó la palma de la mano contra un escáner y dejó que se abriera deslizándose. Dentro había una cámara que emitía una luz suave y cálida. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que Jaylen no reconocía, pero de alguna manera le resultaban familiares, casi como si los hubiera visto en un sueño alguna vez. En el centro de la habitación había una plataforma rodeada de orbes de luz flotantes que giraban lentamente. Garrett le hizo una señal para que diera un paso adelante. «Esto se llama la sala del núcleo», dijo. «Lee las firmas energéticas. No solo la fuerza física, sino la intención, la emoción, la concentración. Nos ayuda a entender quién eres realmente bajo la superficie». Jaylen vaciló y luego subió a la plataforma. En el momento en que lo hizo, los orbes reaccionaron. Brillaron más, giraron más rápido. Un zumbido bajo llenó el aire y luego la habitación se oscureció por una fracción de segundo. Cuando volvieron las luces, una de las paredes se iluminó con lo que parecía la silueta de Jaylen, pero hecha de energía. Energía vibrante y cambiante. Algunas partes brillaban con fuerza y constancia, otras parpadeaban como una señal débil que intentaba mantenerse. Garrett estudió la imagen en silencio. «Tu núcleo es más inestable de lo que esperábamos, pero también más fuerte que la mayoría». Jaylen frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Garrett no respondió de inmediato. Se acercó a un panel de control y pulsó algunos botones. La silueta de energía comenzó a cambiar, dividiéndose en dos imágenes. Una mostraba a Jaylen de pie, orgulloso, rodeado de luz. La otra mostraba una versión en sombras de sí mismo, con los ojos enrojecidos y una postura retorcida de fuerza.
Hay dos caminos dentro de ti, dijo Caret en voz baja, y el tribunal lo sabe, por eso enviaron a la figura esta noche, no solo para amenazarnos, sino para estudiarte. Jaylen miró fijamente a la versión más oscura de sí mismo. No se parecía a él, pero lo era, una parte de él que no quería reconocer, así que creen que me convertiré en eso. Caret asintió. O peor, creen que la humanidad es fácil de corromper, ese poder te cambiará, pero lo que no entienden es que tu mayor poder no proviene de la fuerza, proviene de la elección. Jaylen no dijo nada. La idea de que toda esta guerra, toda esta resistencia, pudiera depender de elecciones que él ni siquiera había hecho, aún era demasiado para procesar por completo, pero Caret no había terminado. «Hay alguien a quien necesito que conozcas», dijo. «Alguien que ha visto de cerca lo que el tribunal puede hacer». Salieron de la cámara y caminaron por un nuevo pasillo que se convertía en un túnel. Al final había una puerta de vidrio grueso y reforzado. Dentro había una mujer, de unos 40 años tal vez, con el pelo largo trenzado, ojos tranquilos y un aura que parecía a la vez fuerte y desgastada. Jaylen se detuvo en seco. Esa es la mujer del autobús», dijo apenas por encima de un susurro. Caret asintió. «Su verdadero nombre es Amara, es agente de campo, una de nuestras más confiables. Lo arriesgó todo para hacerte llegar esa nota. Y ahora ella es la que puede prepararte para lo que se avecina». La puerta se abrió con un suave clic, y Amara levantó la vista sonriendo un poco. «No pensé que seguirías las coordenadas», dijo con voz suave pero firme. «Supongo que tenía razón sobre ti». Jaylen entró con cientos de preguntas en la lengua, pero todo lo que pudo decir fue, «¿Por qué yo?». Amara le indicó que se sentara frente a ella. «Porque vieron algo en ti. Y yo también. Cuando las personas son puestas a prueba en pequeños momentos, como defender a alguien cuando nadie más lo hace, eso me dice todo lo que necesito saber sobre quiénes son en realidad». Jaylen la miró fijamente, todavía tratando de conectar la mujer del autobús con la persona que ahora estaba sentada frente a él en una instalación secreta alienígena. «¿Qué es este lugar?». Amara se inclinó hacia adelante. «Esta es una de las últimas zonas seguras que quedan. El tribunal ya ha empezado a infiltrarse en partes clave de los sistemas de la Tierra. Medios de comunicación, tecnología, incluso el gobierno. No necesitan naves para tomar el control, solo necesitan influencia, control silencioso. La gente ni siquiera sabrá que ha sido invadida hasta que sea demasiado tarde». Jaylen tragó saliva. «¿Entonces qué hacemos?». Amara sonrió levemente. «Luchamos de manera diferente, a través de la resistencia, sí, pero también a través de las personas como tú. Te entrenamos, te preparamos, pero más que eso, confiamos en que tomarás decisiones que perturbarán sus planes. No se trata de ser el más fuerte, se trata de ser el más impredecible». Jaylen negó con la cabeza lentamente. «¿Me estás diciendo que estoy en medio de una invasión intergaláctica y que lo único que tengo a mi favor es ser impredecible?». Amara se rió en voz baja. «Eso y una obstinada negativa a rendirme. Eso les asusta más de lo que crees». Antes de que Jaylen pudiera responder, una alerta apareció en la pared detrás de ella. Un mensaje con símbolos rojos brillantes. Caret entró corriendo. «Han hecho su siguiente movimiento», dijo bruscamente. «Un satélite terrestre fue secuestrado hace una hora. Están transmitiendo algo». Un mensaje. La pantalla se iluminó y de repente todos los monitores de la sala mostraron el rostro de la figura del tribunal de antes. Esa misma piel gris ceniza, esos inquietantes ojos brillantes. Pero esta vez estaba hablando directamente a la gente de la Tierra. «¿Habéis
sido observados, juzgados y hallados deficientes. Vuestro tiempo como especie dominante está llegando a su fin. Preparaos no para la batalla, sino para la rendición. Entonces la señal se cortó. La sala quedó en silencio. Las manos de Jaylen se cerraron en puños. La sangre le corría por las sienes. Algo en lo más profundo de su interior comenzó a agitarse. No miedo, sino furia. Miró a Amara, luego a Kareth. ¿Cuándo empezamos? Kareth dio un paso adelante, con voz baja y seria. Ahora. Pero incluso cuando se preparaban para pasar a la siguiente fase, ninguno de ellos podía deshacerse del mismo pensamiento oscuro. Si el tribunal ya estaba tan cerca, ¿qué habían tomado ya sin que nadie lo supiera?